Hola a todos y bienvenidos. Estáis en la parte más divertida del curso, en la que estamos imaginando cómo hacer reingeniería en sitios varios, y la lástima es que ya estamos terminando. Pero todavía nos queda por analizar una tienda de ropa y vamos a dar algunas ideas finales de bastante sentido común para la administración pública y las urgencias de un hospital. Así que, adelante. El problema de una tienda de ropa, al igual que otros comercios, es que, además del push y la falta de flujo, el layout se diseña de forma ineficiente a propósito, ya que lo que pretende marketing es maximizar recorridos y tiempos de presencia del cliente en la tienda. Por ejemplo, desagrupando los productos y con ubicaciones no estándar para maximizar búsquedas. Si en el vídeo anterior hablábamos de operaciones de no valor de los camareros, en el caso de los dependientes muchísimo más. Luego nos encontramos con esperas en los probadores, en el pago, elevados stocks en curso, es decir, ropa expuesta y sin embargo muchas roturas de stock, picos y valles en las tiendas en función del día y la hora, falta de control visual e información, por ejemplo, cuando buscamos tallas, lo que dificulta conocer la demanda, y una falta de feedback, por ejemplo, de un determinado artículo que compraríamos si no fuera porque hay algo, algún acabado, algún dibujo, algún complemento que no nos gusta. Esta es una información que la tienda no obtiene. Venga, pues como siempre, paramos el vídeo para pensar en mejoras y volvemos dentro de unos segundos. Vamos a empezar por el final. Estaría muy bien que pudiera existir una personalización de artículos. Por ejemplo, una camiseta a rayas con los colores que yo eligiera. Con o sin bolsillo, cuello redondo o en pico, etc. Podrían existir algunos prediseños y que el cliente con una aplicación terminara de confeccionarlos. Luego tenemos la compra electrónica o cuanto menos la reserva electrónica. Esto ya existe. Una compra electrónica reduce la carga de trabajo en la tienda, pero incluye unos gastos de envío, por lo que los precios de venta podrían ser distintos. Para nivelar la producción, los precios también podrían variar según el día o la franja horaria, con el objetivo de distribuir en el tiempo la afluencia de clientes. Otra medida, nunca mejor dicho, sería estandarizar las tallas, un sistema que utilizaran todos los fabricantes y que, por ejemplo, una camiseta M fuera un patrón universal. Luego yo plantearía tener expuesta una sola prenda por artículo, en lugar de tener 10 prendas iguales y ninguna de tu número, por supuesto. Cada prenda podría tener un código y en alguna terminal pediríamos los códigos con las tallas correspondientes. Esta información electrónica es la que nos permitiría tener más información de la demanda y mejorar la gestión de stocks. Desde un punto de vista Lean, los productos tendrían que estar agrupados por categoría, no por marca. Al menos a mí me gustaría poder ver todas las camisas juntas y no tener que irlas buscando por toda la tienda. Si lo hiciéramos así, podríamos crear células por familias. Por ejemplo, pues una célula en U de camisas, exposición de los modelos, consulta de stock electrónico y petición de tallas, una consigna que nos entregaría las prendas, probadores y pago. Y lo mismo con el resto de las prendas. Un sistema muy sencillo y muy rápido donde los dependientes seguro que maximizarían su valor añadido. Supongo que ha quedado claro que no me gusta mucho el de compras, pero si hubiera tiendas Lean quizás iría más. A ver si alguna cadena de moda me coge alguna idea y revolucionamos el sector. Muy bien, vamos con la administración. Aquí no hay nada verdaderamente original. La verdad es que los trámites administrativos han mejorado su eficiencia considerablemente en los últimos tiempos. Solo hay que pensar cómo era renovar un documento hace 20 años. O por ejemplo lo infernal que era la declaración de la renta. Y lo sigue siendo, pero bastante menos. En lo que hay que profundizar es en la gestión electrónica, simplificar los procedimientos, hacerlos más entendibles, más visuales. La mayoría de nosotros no necesitamos 50 páginas para cumplimentar un determinado formulario, porque toda nuestra problemática se podría resumir en una sola hoja, o como mucho en unas pocas. Luego el dimensionamiento del servicio, especialmente la atención al público, integrando procesos y eliminando esperas. Hay que analizar los cuellos de botella. Por ejemplo, muchas veces habremos visto una cola larguísima y en la ventanilla de al lado un funcionario esperando sin nadie a quien atender, lo que supone una falta de equilibrado o también quizás de polivalencia. Luego también el caso típico de la falta de ventanilla única o el vuelva usted mañana. Y como no, la minimización del papeleo. El papel es candidato a ir desapareciendo. ¿Quién escribe hoy día cartas en papel? Las tarjetas de visita se conservan, pero más por un tema de imagen que de verdadera utilidad. Tomar apuntes en una libreta teniendo un ordenador cada vez tiene menos sentido. Incluso puede ser una doble manipulación, si esa información luego hay que procesarla en formato electrónico. De hecho, me resulta muy curioso hoy en día gente que sigue acudiendo a las reuniones de trabajo sin ordenador.
Todo lo que es impresión, copisterías, kioscos. Incluso las librerías creo que irán perdiendo terreno. No tiene sentido comprar un libro que leeremos durante unas pocas horas y se pasará el resto de su vida cogiendo polvo en una estantería. Es una pérdida de recursos y un stock inútil que tenemos en casa con todos sus costes asociados. Yo, por ejemplo, ya hace años que soy socio de las bibliotecas municipales y creo que es un sistema muy preferible. Y otro ejemplo puede ser el papel moneda. Pudiendo pagar con tarjeta, el billete físico y sobre todo las monedas son un inventario molesto que hay que cargar, que se puede perder, etc. Pero también el proceso de ir a sacar dinero a un cajero es de no valor añadido. Lo que quiero decir en este punto es que al analizar un proceso, todo lo que sea papeleo es candidato a ser sustituido por un proceso electrónico. Vamos con los hospitales. Aquí es todo también muy obvio. Hay que tratar de añadir valor al paciente continuamente con la mentalidad del flujo. Luego, y esto sirve también para otros servicios de atención al público, el personal tiene que ser siempre cualificado. Muchas veces, al principio del proceso, hay personas sin el know-how suficiente que lo único que hacen es poner nervioso al cliente. Todo contacto debe aportar al proceso. En el caso de las urgencias, un primer diagnóstico debería determinar la ruta óptima a seguir del paciente. Y luego la sincronización de las pruebas. Los tiempos de espera siguen siendo elevados. Incluso no siempre se pueden hacer en un mismo día, porque nuevamente no hay mentalidad de mejora del proceso global. Todo tipo de servicios, entre ellos el de urgencias, debería funcionar algo así como un taller de reparación, con una célula principal donde, con una rápida inspección, en el mucho por ciento de los casos todo está ok, lo que permite ir muy rápido. En cambio, en unos pocos por ciento, la inspección resulta no ok y el paciente, el producto en curso, un pedido que se está tramitando o lo que sea, pasa a una segunda célula que es un proceso independiente, pero en ningún caso estamos mezclando las dos problemáticas. Esto está relacionado con la calidad en origen y con la nivelación. Si recordáis, por una línea no debe avanzar nunca un producto no ok. Y debemos diferenciar también aquellos con cargas de trabajo muy distintas. Muy bien, pues parece que con esto ya hemos terminado. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayáis aprendido algo y sobre todo que tengáis una mayor inquietud para cuestionaros cualquier tipo de proceso, especialmente en vuestro puesto de trabajo. Os remitimos también al blog, donde encontraréis un contenido parecido pero con mayor detalle. Cualquier comentario, sugerencia, pregunta, etcétera, será muy bienvenida. Y, por supuesto, si necesitáis apoyo, no dudéis en contactar personalmente con nosotros. Un abrazo para todos y estamos en contacto.